Buenos días, mi nombre es Jesús Pérez y hoy les voy a hablar sobre diferentes temas que van desde la historia del computador, sus generaciones, computadoras que marcaron la historia y finalmente los tubos de vacío. Mi grupo está conformado por José Castillo, Angelita Yao y Janiret Hernández. Historia del computador. La historia de la computadora tiene largos antecedentes que se remontan a las primeras reglas de cálculo y a las primeras máquinas diseñadas para facilitarle al ser humano la tarea de la aritmética. El abaco, por ejemplo, fue un importante adelanto en la materia, creado alrededor del año 4000 a.C. También hubo inventos muy posteriores, como la máquina de Pascal, conocida como máquina de Pascal, valga la redundancia, o pascalina, creada en 1642. Consistía en una serie de engranajes que permitían realizar operaciones aritméticas. Esta máquina fue mejorada por Gottfried Leibniz en 1671 y se dio inicio a la historia de las calculadoras. Los intentos del ser humano por automatizar continuaron desde entonces. Joseph Marie Jacquard inventó en 1802 un sistema de tarjetas perforadas para intentar automatizar sus telares. La primera computadora fue la máquina analítica creada por Charles Babbage, profesor matemático de la Universidad de Cambridge en el siglo XIX. La idea que tuvo Charles sobre un computador nació debido a que la elaboración de las tablas matemáticas era un proceso tedioso y propenso a errores. En 1823 el gobierno británico lo apoyó para crear el proyecto de una máquina de diferencias, un dispositivo mecánico para efectuar sumas repetidas. Mientras tanto, Jacquard, fabricante de tejidos, habría creado un telar que podía reproducir automáticamente patrones de tejido leyendo la información codificada en patrones de agujeros perforados en tarjetas de papel rígido. Al enterarse de este método, Babbage abandonó la máquina de diferencias y se dedicó al proyecto de la máquina analítica, que se pudiera programar con tarjetas perforadas, para efectuar cualquier cálculo con una precisión de 20 dígitos. En 1944 se construyó en la Universidad de Harvard la Mark I, diseñada por un equipo encabezado por Howard Aiken. Esta máquina no está considerada como computadora electrónica, debido a que no era de propósito general, y su funcionamiento estaba basado en dispositivos electromecánicos llamados relevadores. En 1947 se construyó en la Universidad de Pensilvania la ENIAC, que fue la primera computadora electrónica. El equipo de diseño lo encabezaron los ingenieros John Mauchly y John Eckert. Esta máquina ocupaba todo un sótano de la universidad. Tenía más de 18.000 tubos de vacío, consumía 200.000 kilovatios de energía eléctrica y requería todo un sistema de aire acondicionado, pero tenía la capacidad de realizar 5.000 operaciones aritméticas en un segundo. El proyecto, auspiciado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, culminó 2 años después, cuando se integró a ese equipo el ingeniero y matemático húngaro John von Neumann. La EDVAC fue diseñada por este nuevo equipo. Tenía aproximadamente 4.000 bulbos y usaba un tipo de memoria basado en tubos llenos de mercurio por donde circulaban señales eléctricas sujetas a retardos. La idea fundamental de von Neumann fue permitir que en la memoria coexistan datos con instrucciones, para que entonces la computadora pueda ser programada en un lenguaje y no por medios de alambres que eléctricamente interconectaban varias secciones de control, como en la ENIAC. Todo este desarrollo de las computadoras suele dividirse por generaciones y el criterio que se determinó para determinar el cambio de generación no está muy bien definido, pero resulta aparente que deben cumplirse al menos los siguientes requisitos. Primero, la forma en que están construidas y segundo, la forma en que el ser humano se comunica a través de ellas. Generación de las computadoras. Primera generación, desde 1940 hasta 1956. Tubos de vacío. Los primeros sistemas informáticos utilizaban tubos de vacío para los circuitos y tambores magnéticos para la memoria. Estos equipos a menudo eran enormes, ocupando salas enteras. Además, eran muy costosos de operar. Además de utilizar una gran cantidad de electricidad, los primeros ordenadores generaban mucho calor, que a menudo era la causa de un mal funcionamiento. Los ordenadores de primera generación se basaban en el lenguaje de máquina, el lenguaje de programación de nivel más bajo, para realizar las operaciones, y solo podían resolver un problema a la vez. A los operadores les tomaría días o incluso semanas establecer un nuevo problema. La entrada de los datos se basó en tarjetas perforadas y en cinta de papel, y la salida se mostró en las impresiones. UNIVAC y ENIAC son ejemplos de dispositivos informáticos de primera generación.
El UNIVAC fue el primer ordenador comercial entregado a un cliente comercial. La Oficina del Censo de los Estados Unidos en 1951. Segunda generación, desde 1956 hasta 1963. Transistores. El mundo vería que los transistores reemplazan los tubos de vacío en la segunda generación de ordenadores. El transistor era muy superior al tubo de vacío, lo que permitía que los ordenadores se volvieran más pequeños, más rápidos, más baratos, más eficientes energéticamente y más confiables que sus antecesores de primera generación. Aunque el transistor aún generaba una gran cantidad de calor, fue una gran mejora con respecto al tubo de vacío. Los ordenadores de segunda generación aún dependían de tarjetas perforadas para la entrada y copias impresas para la salida. Estos equipos pasaron del lenguaje de máquinas binarias crípticas a lenguajes simbólicos o de ensamblaje, lo que permitió a los programadores especificar instrucciones en palabras. Los lenguajes de programación de alto nivel también se estaban desarrollando en ese momento, como las primeras versiones de COBOL y Fortran. Tercera generación, desde 1964 hasta 1971. Circuitos integrados. El desarrollo del circuito integrado fue el sello distintivo de la tercera generación de ordenadores. Los transistores fueron miniaturizados y colocados en chips de silicio, llamados semiconductores, que aumentaron drásticamente la velocidad y la eficiencia. En lugar de tarjetas perforadas e impresiones, los usuarios interactuaron a través de teclados y monitores, e interactuaron con un sistema operativo, lo que permitió que el dispositivo ejecutara muchas aplicaciones diferentes a la vez con un mismo programa central que monitoreaba la memoria. Por primera vez se hicieron accesibles para una audiencia masiva, porque eran más pequeños y más baratos que sus predecesoras. Cuarta generación, desde 1971 hasta el presente. Microprocesadores. El microprocesador trajo la cuarta generación de ordenadores, ya que miles de circuitos integrados se construyeron en un solo chip de silicio. Lo que en la primera generación llenaba una habitación entera, ahora cabía en la palma de la mano. El chip Intel 4004, desarrollado en 1971, ubicó todos los componentes, desde la unidad de procesamiento central y la memoria, hasta los controladores de entrada y salida en un solo chip. En 1981, IBM presentó su primer ordenador para el usuario doméstico y en 1984, Apple presentó el Macintosh. A medida que se volvieron más poderosos, pudieron vincularse entre sí para formar redes, lo que finalmente condujo al desarrollo de Internet. Los ordenadores de cuarta generación también vieron el desarrollo de la interfaz de usuario, el ratón y dispositivos de mano. Quinta generación. Presente y más allá. Inteligencia artificial. Los dispositivos informáticos de quinta generación basados en inteligencia artificial aún están en desarrollo, aunque hay aplicaciones como el reconocimiento de voz que ya se están utilizando en la actualidad. El uso de procesamiento paralelo y superconductores está ayudando a hacer realidad la inteligencia artificial. La computadora cuántica y la nanotecnología molecular cambiarán radicalmente la cara de las computadoras en los años venideros. El objetivo de la computación de quinta generación es desarrollar dispositivos que respondan al aporte del lenguaje natural y que sean capaces de aprender y autoorganizarse. Computadoras que marcaron la historia. Pilot Ace, creado en 1950, fue uno de los primeros computadores británicos. Está basado completamente en el diseño de Turing. Tenía 800 válvulas termoiónicas, es decir, tubos de vacío, que usaban líneas de retardo de mercurio para su memoria principal y su frecuencia de trabajo era de 1 MHz. Un prototipo que tuvo versión comercial denominada Deus, construida y vendida por la compañía English Electric. Harwell Decatron, computadora británica basada en relés, creada en 1951 para ingeniería, educación y, como muchas de la época, para acelerar pruebas en armas nucleares. Cabe destacar que el libro Guinness de los Récords lo reconoció como la computadora digital más antigua en funcionamiento. IBM 1401, la primera computadora de la exitosa serie 1400, llegó al mercado en 1951. Un ordenador decimal de longitud de palabra variable, usado frecuentemente como controlador periférico offline en grandes instalaciones para computación científica y de negocio. Podía utilizarse como un sistema independiente, conjuntamente con equipamiento IBM de tarjetas perforadas o como equipamiento auxiliar de sistemas de las redes IBM 700 o 7000. IBM 729.
unidad de cinta magnética convertida en ícono de los sistemas de almacenamiento masivo en las décadas de los 50 y 60. Utiliza cinta magnética de hasta 731 metros de longitud en carretes de 26 centímetros. Para permitir la rápida aceleración de la cinta, se colocaron columnas de vacío entre la cinta y los rodillos de las cabezas de lectura y escritura. EAI Pace TR-48, una computadora de sobremesa fabricada a comienzos de 1960. Pesaba 145 kilogramos y medía 1.2 metros de ancho, 60 centímetros de profundidad y 60 centímetros de alto. Fue la computadora analógica de sobremesa más completa en su tiempo y fue utilizada en el programa lunar Apolo de la NASA. Control Data 6600 tiene el honor de ser la primera supercomputadora de la historia, una de las primeras máquinas basadas en transistores. Fue diseñada en 1965 por Seymour Cray y fabricada por Control Data Corporation. Su lanzamiento provocó una nota a empleados del CEO de IBM, Thomas Watson, pidiendo explicaciones de cómo era posible que una empresa con 34 empleados, incluyendo al conserje, les adelantara en la creación del mejor supercomputador del mercado. La clave estaba en el diseño de un ingeniero legendario como Cray. Fue utilizado principalmente para la investigación de física en energía nuclear en el CERN y fue la supercomputadora más rápida del planeta hasta 1969. Endium 2000, una computadora analógica basada en tubos de vacío desarrollada y fabricada en la antigua República Democrática Alemana. MEDA 42TA fue uno de los primeros equipos analógicos híbridos. Se construyó en la antigua Checoslovaquia en la década de 1970 y su uso fue generalizado en muchos países detrás del telón de acero. HDR-75, otra pequeña computadora híbrida analógica que se desarrolló en la Universidad Técnica de Dresde en tiempos de la antigua República Democrática Alemana. ICL 7500, terminales y estaciones de trabajo fabricados por la extinta ICL británica. Eran como torres de PC pero montadas horizontalmente. Estaban destinadas a funcionar en un entorno de oficina, con armarios de acero chapados en madera para el procesador y las unidades periféricas. Tubos de vacío. Los tubos de vacío utilizados como interruptores hicieron posible la computación electrónica por primera vez, pero el costo y el tiempo medio relativamente corto hasta la falta de los tubos fueron factores limitantes. La sabiduría común era que las válvulas que, como las bombillas, contenían un filamento incandescente caliente, nunca podrían usarse satisfactoriamente en grandes cantidades, porque no eran confiables y en una instalación grande demasiadas fallarían en muy poco tiempo. Tommy Flowers, quien más tarde diseñó Colossus, descubrió que, siempre que las válvulas estuvieran encendidas y dejadas encendidas, podían funcionar de manera confiable durante periodos muy largos, especialmente si sus calentadores funcionaban como una corriente reducida. En 1934, Flowers construyó una exitosa instalación experimental utilizando más de 3.000 tubos en pequeños módulos independientes. Cuando fallaba un tubo, era posible apagar un módulo y mantener en funcionamiento los demás, reduciendo así el riesgo de que se produjera otro fallo de tubo. Esta instalación fue aceptada por la oficina de correos, que operaba en las centrales telefónicas. Flowers también fue pionero en el uso de tubos como interruptores electrónicos muy rápidos, en comparación con los dispositivos electromecánicos. El trabajo posterior confirmó que la falta de fiabilidad del tubo no era un problema tan grave como se creía en general. El ENIAC de 1946, que también hemos hablado de él, con más de 17.000 tubos, tuvo una falla en el tubo que tardó 15 minutos en localizarse, en promedio cada 2 días. La calidad de los tubos fue un factor, y el desvío de personas capacitadas durante la Segunda Guerra Mundial redujo la calidad general de los tubos. Durante la guerra, Colossus fue fundamentalmente para romper los códigos alemanes. Después de la guerra, el desarrollo continuó con computadoras basadas en tubos, incluidas los computadores militares ENIAC, Irwin, la Ferranti y Mark I, una de las primeras computadoras electrónicas disponibles comercialmente, y Univac I, también disponible comercialmente. Los avances en el uso de tubos subminiatura incluyeron la serie de máquinas Jacob, producida por Jacobs Instrument Company en Maryland. Modelos como su Jacob B
emplearon solo 300 tubos de este tipo en una unidad del tamaño de una computadora de escritorio que ofrecía un rendimiento que viralizaba con muchas de las máquinas del tamaño de una habitación. Muy bien, esa fue toda mi exposición, espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias y lo dejo con mi compañero José Castillo. Hola, mi nombre es José Castillo y yo les voy a hablar sobre las tarjetas perforadas, los cilindros magnéticos, la primera computadora, las computadoras analógicas y las computadoras digitales. Primero, ¿qué es una tarjeta perforada? Las tarjetas perforadas o simplemente tarjeta es una lámina hecha de cartulina que contiene información en forma de perforaciones, según un código binario. Ahora, para entender más sobre las tarjetas debemos saber qué es un código binario. Estos fueron los primeros medios utilizados para ingresar información e instrucciones a una computadora en los años 1960 y 1970. Las tarjetas perforadas fueron usadas con anterioridad por Joseph Mary Hawker en los telares de su invención, de donde pasó a las primeras computadoras electrónicas. Con la misma lógica se utilizaron las cintas perforadas. Actualmente las tarjetas perforadas han sido reemplazadas por medios magnéticos y ópticos de ingreso de información. Sin embargo, muchos de los dispositivos de almacenamiento ópticos, como por ejemplo el CD-ROM, también se basan en un método similar al usado por las tarjetas perforadas, aunque por supuesto los tamaños, velocidades de acceso y capacidad de los medios actuales no admiten comparación con los antiguos medios. Aquí hay un ejemplo de una tarjeta perforada y esto es un mazo de tarjetas perforadas las cuales llevan programas. Y sí, no era para nada fácil programar en ese entonces. Ahora, los cilindros magnéticos. El cilindro magnético, también conocido como tambor magnético, es un dispositivo de almacenamiento de datos. Fue una de las primeras memorias de computadora que existieron en el mundo. Fueron inventadas en 1932 por Gustav Tauschek. En pocas palabras, un cilindro magnético era un disco duro o SSD que tenemos ahora actualmente, pero mucho más grande y funcionaba con tarjetas perforadas. Y sí, no era nada fácil programar ese entonces. Entre los cilindros magnéticos y las tarjetas perforadas, pues vaya equipo que tenías montado. Ahora, la primera computadora. La primera computadora creada, mejor conocida como la Z1, fue una computadora mecánica diseñada por Konrad Zuse. Esta fue construida en 1938, pero fue destruida en un bombardeo en Berlín en 1943, junto con todos sus planos. Este bombardeo fue durante la Segunda Guerra Mundial. La Z1 fue la primera de una serie de computadoras diseñadas por Zuse, aunque su nombre original era B1, que provenía de Versuchsmodell, o en cristiano, Modelo Experimental 1. Pero después de la Segunda Guerra Mundial pasó a llamarse Z1 para diferenciarse de las bombas volantes. Es que imagínense que le lleguen los planos a uno y que termine construyendo una bomba en vez de una computadora. Era algo peligroso, ¿no cree? Ahora, las computadoras analógicas. Es un tipo de ordenador que utiliza dispositivos electrónicos o mecánicos para modelar problemas que se resuelven utilizando un tipo de representación de cantidad física para expresar valores. Para el modelado se utiliza la analogía existente en términos matemáticos de algunas situaciones que se dan en diferentes campos. Algunas de estas computadoras son predictores de marea, integrador de agua, mecanismos de antiquitera. Ahora, computadora digital. La computadora digital es la que conocemos todos en la actualidad como PC de escritorio o computadora o laptop, que utiliza un hardware que da a la mano, obviamente con un software. En el caso del hardware tenemos la CPU, que se encarga de las tareas, la GPU, que se encarga de visualizar las tareas, y el disco duro, donde se almacena el software y otros datos y otros programas, y obviamente la memoria RAM, que nos ayuda a mandar la información del disco duro a la PC de manera más rápida. Ahora los dejo con mi compañera Angeli Tallabó. Hola, mi nombre es Angelita Yabo y vamos a hablar sobre las principales características de cada generación. En la historia de la computación se habla de las generaciones para referirse a diversas etapas de la historia de la evolución tecnológica, a medida que se fueron haciendo más complejas, más potentes y curiosamente más diminutas. Primera generación. Estas son las primeras máquinas automáticas de cálculo. Se basaban en la electrónica de válvulas y tubos al vacío. Se programaban con un conjunto de instrucciones simples que debían suministrarse al sistema de tarjeta perforada a papel. No me quiero imaginar cómo sería programar en una de estas máquinas. Segunda generación. Se sustituyeron las válvulas al vacío por transistores. Fueron las primeras máquinas que disponían de un lenguaje específico de programas. Tercera generación. Esta generación se determina por la inversión de circuitos integrados. Ya aquí es un avance. Con esta generación de computadores se calculó el número pi con 500 decimales. La cuarta generación. Se integró la invención del microprocesador o chip y aquí nacieron las computadoras personales o PC. Y en la quinta generación, que sigue vigente en la actualidad,
La computadora se hizo portátil, liviana, cómoda, hermosa y preciosa, aún así revolucionando el mercado completamente. A través de las generaciones ha inventado increíbles computadoras que han marcado la historia notablemente. Vamos a nombrar algunas de ellas. Z3, considerada como la primera máquina automática y programable de la historia, fue creada por Konrad Zuse en 1941. IBM 1401 fue una computadora de propósito general lanzada en 1959 por IBM que poseía un sistema basado en transistores y tarjetas perforadas. IBM 360, diseñada por la empresa IBM, fue una de las computadoras que influyó en el desarrollo de toda la tercera generación de ordenadores. Su impacto fue tan grande que llegaron a fabricarse hasta 30.000 unidades. Macintosh. En 1984, Apple comenzó la comercialización de su primera computadora personal y su sistema operativo Mac. Commodore 64, una de las primeras computadoras personales que salieron al mercado y, de acuerdo a las cifras, también una de las más vendidas de la historia. Y por último, Asus ZenBook. La firma asiática fue una de las primeras en incursionar en el mercado de las llamadas Ultrabook, equipo de cómputo de alto rendimiento y desempeño y batería. La era mecánica de los computadores. El primer dispositivo de cómputo de propósito múltiple, es decir, que podía realizar más de una tarea definida, fue probablemente la máquina diferencial de Charles Babbage, cuyo desarrollo comenzó en 1822 y el cual nunca fue culminado por él sino por su hijo, que continuó de manera intermitente en 1888. Una máquina probablemente inspirada por el diseño de Babbage fue creada por George Shutt, quien después de estudiar el trabajo de Babbage sobre la máquina diferencial comenzó a trabajar en 1833 en una versión más reducida. Esta máquina ganó una medalla de oro en exhibición en París en 1855 y luego fue vendida a un observatorio en Nueva York, donde fue utilizada nada más y nada menos para calcular la órbita en Marte. Aunque no está claro el evento que dio fin a la era mecánica de la computación, este pudo tener lugar entre 1937 y 1949 con la invención de la Z3 y el ENIAC en 1946, la primera computadora totalmente electrónica. La era electrónica de los computadores comprende el periodo entre los planes de las primeras computadoras digitales electrónicas en 1940 y el presente. ENIAC, la primera computadora digital, fue terminada en 1946. Tuvo un costo de $500,000, contenía alrededor de 17.500 válvulas de vacío y pesaba casi 30 toneladas. Su velocidad de cálculo era 1000 veces mejor que las máquinas análogas anteriores. Más adelante, en la invención del CPU, se hizo posible la introducción de la PC en los hogares, como la popular Apple II, que en 1977 incluía 16 kilobytes de memoria, 100 veces menos que las computadoras actuales. Desde el inicio de la era, la evolución de las interfaces ha sido evidente. Hemos pasado de paneles llenos de perillas y palancas a desenvolvernos con más naturalidad con los toques directos de pantalla. La siguiente generación, de la que ya se ven los primeros rastros, posiblemente permitirá la entrada de datos sin ningún contacto en todos los niveles. Los dejo con mi compañera Janiret Hernández. Hola, mi nombre es Janiret Hernández y comenzaré mi exposición explicando sobre las tendencias actuales. La pandemia trajo cambios a nuestras vidas y quizás uno de los más notorios radica en la cantidad de personas que comenzaron a trabajar o estudiar desde casa. Eso a su vez puso bajo el reflector la importancia de elegir correctamente el equipo con el que trabajamos. Actualmente los procesadores que se usan hoy en día son los de 64 bits. La tendencia actual está desplazando a los procesadores Intel por debajo de AMD, ya que AMD con su familia Ryzen ha logrado ganar una buena cuota en el mercado. También se están usando mucho los procesadores con arquitectura ARM, que están sustituyendo a los de arquitectura de 32 bits. Las memorias RAM más actuales son las DDR4, que son capaces de lograr una mayor velocidad y eficiencia gracias a mayores tasas de transferencia y menos voltaje. Los discos duros que ahora se usan actualmente en la mayoría de las PC son discos de estado sólido, debido a que son discos de chip flash integrados, lo cual hace que al no poseer un sistema móvil o mecánico, la escritura y lectura sea más rápida que la de un HDD, disco duro. Ahora hablaré sobre la máquina de Turing. Máquina de Turing.
Es un dispositivo creado en 1936 por Alan Turing, lógico y matemático inglés. Esta máquina representa un modelo idealizado de computación capaz de almacenar o procesar información virtualmente infinita. A pesar de su simplicidad, puede ser adaptada para simular la lógica de cualquier algoritmo de computador y es particularmente útil en la explicación de las funciones de una CPU dentro de un computador. Su ideación marcó tanto la historia de la informática hasta el punto de ser considerada como el origen de los actuales ordenadores. La máquina de Turing puede ser programada para ejecutar instrucciones de carácter concreto que respondan a preguntas más o menos complejas. Todo ello implica que se debe conocer su particular lenguaje con el objetivo de adaptar el algoritmo para su funcionamiento. Por lo tanto, el sistema requiere una mente humana detrás que se pregunte a sí misma la duda a formular y que sepa cómo debe usar el dispositivo para resolverla. Ahora, ¿cómo se puede describir la máquina de Turing? Pues este dispositivo requiere una serie de elementos físicos, los cuales tienen la función de ejecutar los comandos introducidos con anterioridad. La disposición de los mismos puede ser diversa, pues existirían casi infinitos diseños de este sistema, pero se requieren los siguientes necesariamente: una cinta de papel o de un material similar, un cabezal móvil cuyo extremo es capaz de realizar trazos y un procesador central en el que se codifiquen los algoritmos que se requieran o que faciliten el análisis. Ahora, para finalizar mi exposición, sigo con el tema de las limitaciones de la computadora. Limitaciones de las computadoras. Las computadoras no son perfectas y requieren un mantenimiento continuo. Algunas de las limitaciones de las computadoras son los programas, ya que deben ser confiables y seguros. La lógica de la aplicación debe ser comprensible y cada paso debe ser específicamente definido. Las aplicaciones deben ser adecuadas, deben ser repetitivas para no usarlas solo una vez. Sin la supervisión, las computadoras funcionan mal cuando se trata de circunstancias inesperadas, como la información o instrucciones que son incorrectos o incompletos. Es muy discutible si las computadoras pueden ser realmente creativas. Aunque los ordenadores se utilizan a menudo para ayudar con el proceso de diseño, no son capaces de pensamiento original. Si el software utilizado en un equipo está mal escrito o el usuario no ha sido entrenado para utilizar el software o el ordenador correctamente, puede convertirse en un obstáculo más que una ayuda. Y bueno, eso ha sido toda nuestra exposición. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.